Recordemos que cuando hablamos de los signos del zodiaco en astrología, los sucesos que nos afectan no tienen nada que ver con la energía de las estrellas, sino con la posición de la Tierra cuando vemos esas estrellas. Como vamos a hablar de Tauro, no es que vamos a tomar la energía de la constelación de Tauro, vamos a interpretar lo que le pasa a la Tierra cuando está en estas circunstancias. Es decir, las circunstancias del mes de mayo, días antes o días después. Hablar de Tauro es hablar de la casa, tiene que ver con cosas físicas y materiales. Está relacionado con todo aquello que producimos. Esto tiene que ver con la comodidad, el bienestar, la riqueza, la comida, con el hogar, con el amor, con las pertenencias. De esta forma podemos entender que Tauro nos trae toda la idea de la tierra, de lo que es terrenal, lo que es físico, lo que es tangible. El elemento de Tauro es el elemento tierra. En esta ocasión, cuando se estaba haciendo la conexión diaria en la pirámide al comenzar el mes relacionado a Tauro, aparecieron 3 energías o 3 entidades. Esta es la primera vez que aparecen entidades así para decir que nos van a acompañar en hacer un proceso. Estas entidades son Serapis Bey, Hathor, y un dios llamado Jta. Muchos de nosotros relacionamos estos nombres con dioses egipcios o como maestros ascendidos, también algunos como sacerdotes atlantes. Pero hay que aclarar algo de esto. Estos seres o energías no son personas, son entidades. ¿Y esto qué significa? Que representan cosas generales, que sus nombres representan cosas generales. Por lo tanto, varias personas durante la historia han encarnado la información de estos seres. No significa entonces que solo haya un Serapis Bey solo con ese nombre específico. Sino que es un nombre con el que se condecoraba a alguien que había logrado llegar a la información que ese ser representaba. Serapis Bey significaba el gobernante de la eterna trascendencia. Su símbolo era un toro literalmente, de hecho en Egipto en Saqqara están las tumbas del toro. Los toros sagrados que representaban a Serapis Bey, estos toros se ponían en tumbas específicas porque lo consideraban un animal sagrado. Desde el inicio de la humanidad es considerado un animal sagrado, porque cuando empezamos a descubrir la agricultura, el toro fue uno de los primeros animales en domesticar. Se utilizaba para el campo, para arar la tierra y para sembrar. El toro era el que ponía la fuerza, entonces quien tenía toros tenía riqueza porque podía arar. El toro era un símbolo de riqueza. Y filosóficamente era el que permitía que los campos florecieran y crecieran. Permitía el alimento para que la familia estuviera cuidada. Para los primeros sedentarios el toro era un símbolo muy importante, era como un regalo divino que permitía la subsistencia y la trascendencia de los pueblos. El toro también fecundaba a las vacas. Y éstas tenían crías y por lo tanto se producía carne, se producía cuero y herramientas. El toro era un símbolo de abundancia. Después, cuando se empiezan a crear los templos y a honrar a la naturaleza, a honrar a la divinidad, el toro claramente era un símbolo muy importante, que permitía todo lo que era crecimiento, trascendencia y ascensión. Permitía la seguridad de los pueblos, el crecimiento de los frutos hacia arriba, es decir, la búsqueda del sol. También el toro era un animal calmado y pacífico. Todos esos caminos empezaron a ser prácticamente un camino espiritual que convirtieron al toro en un ejemplo a seguir, en una forma de entender lo divino. Los pueblos del Medio Oriente, desde Persia, desde el Valle del Indo en Pakistán y la India, y el Nilo en Egipto, y todas las islas mediterráneas y anatolias, extendiéndose a todo el Mediterráneo, el toro pasó a ser un símbolo con mucha fuerza, era un símbolo de paz, de serenidad, de buen augurio, de trascendencia de los pueblos. Pero cuando termina la era de Tauro y empieza la era de Aries, el toro pasó a ser un símbolo de las culturas opresoras, de las nuevas tradiciones. Entonces en el Mediterráneo las tradiciones del toro como símbolo de sabiduría se convierten en el toro bravo que hay que enfrentar y eliminar. Se estaba hablando de un símbolo que tenía que terminar, un símbolo de la era anterior. Todas las culturas y tradiciones nuevas empezaron a tomar al toro como una imagen totalmente opuesta a la anterior, ya que era una forma de eliminar a los imperios opulentos, ya que el toro era el símbolo de los imperialismos, por eso las ceremonias de matar al toro públicamente. Matando al toro públicamente era como si dijeran: estamos matando a Egipto, estamos matando a Persia, estamos matando a Mesopotamia, estamos matando a los opresores. Después esta tradición de matar al toro públicamente España la llevó a otras partes del mundo como México y Colombia. Entonces recordemos que en la época antigua el toro no tenía nada que ver con las tradiciones de hoy de la tauromaquia, tenía que ver con el conocimiento y la sabiduría. Entonces aquel que tenía el conocimiento y la sabiduría era llamado el sacerdote Serapis Bey, que nos representa en este mes al espíritu.
La siguiente entidad es Hathor, que viene de las palabras Hat y Hur. ¿Qué significa la casa de la luz? Es la casa donde se protege al halcón, el que llamamos en forma griega Horus, pero en realidad es Hur. Su símbolo es una casa y un halcón. Pero Hat, Hur, está encarnada en la imagen de una vaca. Porque la vaca otra vez era la que nos daba leche, la que nutría, la que permitía la vida en una comunidad, era sagrada. Entonces Hathor representa el amor de la madre, la vaca que cuida a sus crías, aquella que protege todo, la vaca que creó el universo con su leche, creó el camino estelar que llamamos la Vía Láctea, el camino de leche. El camino de leche es la Vía Láctea de las estrellas que envuelve al Sol. El Sol está dentro de la casa que está alrededor. El símbolo de la luz dentro de una casa está relacionado a este camino de las estrellas conteniendo al Sol. Por lo tanto, Hathor es la madre que cuida y por lo tanto nos va a acompañar en el proceso de estas explicaciones como el alma. Y la última entidad es el dios llamado Taa. Este es un dios un poco raro, porque es un ser de oscuridad, pero en realidad es el creador de todas las materias. Es el creador de la materia, el manifestador de los cuerpos, el constructor de los templos aquí y ahora. El tema que vamos a explicar ahora es la fuente, y será la entidad de Serapis Bey quien nos guiará para explicarnos la fuente. No vamos a hablar de la fuente desde el punto de vista espiritual, porque siempre que hablamos de la fuente lo que solemos pensar es ir al origen de las cosas, o ir al plano espiritual, como cuando decimos la fuente universal. Esto es lo normal. Vamos a otra forma de entender la fuente. La palabra fuente tiene un mismo origen etimológico para dos significados diferentes. La etimología nos lleva a la palabra den, del indoeuropeo, que significa fluir. Esto nos da dos palabras, fontis, que significa flujo de agua, y la palabra fondi, que significa fundir materiales. Pero las dos están relacionadas con lo que fluye, con el flujo de las cosas. De este tema de la fuente tenemos que recordar algo que venimos hablando durante mucho tiempo, es simplemente que todo proviene de un mismo punto, que se empieza a fractalizar más y más creando redes de sí mismo. Esto lo hemos hablado un montón de veces, es una misma cosa que se subdivide sobre sí misma. Lo que podemos entender de esto es que nosotros como humanos podríamos decir que este de aquí es el original. Entonces, si quiero encontrar el original, tengo que volver el camino hacia atrás para encontrar la fuente, para encontrar el origen. Recordemos la palabra origen, ori significa lugar, montaña, monte, y la palabra gen significa dar a luz, el lugar que pone la luz. Entonces origen habla de un lugar, y por lo tanto cuando decimos que este lugar empieza a dividirse, suponemos que dentro de toda la existencia y ramificación eterna hay que buscar el camino para llegar al origen, para llegar a la fuente. Vamos a explicarlo con un ejemplo práctico. Cuando nos miramos al espejo vemos nuestros cuerpos constituidos por millones de células. ¿Cuál es nuestra primera célula original? ¿Cuál es la primera que hizo mitosis y empezó a multiplicarse? No la podemos encontrar. Era una célula y se dividió en dos iguales, es decir que una sola ahora son dos. Y estas dos se subdividieron en 4 y luego en 8, y así sucesivamente. Ya no existe esa célula original. Por lo tanto, todo lo que vemos tanto por meiosis como por mitosis, todo el cuerpo posee en cierta forma la información original. Por lo que pueden morir y renacer nuevas células con la misma información por millones de veces. Es decir, la primera célula, el primer punto se ramifica, se expande porque se divide a sí misma, no porque saca dos cosas nuevas. Por esto decimos que no existe un creador que crea algo afuera, sino que todo creador es uno mismo proyectándose, dividiéndose a sí mismo. Somos el creador mismo, una parte pequeña de ese creador. Es como si fuéramos un fruto con muchas semillas, cuando estas semillas se van a la tierra empiezan a expandirse, le salen raíces, le salen tallos. Después se crea un árbol y después frutos iguales. Aquí tenemos la explicación de que la fuente no está en un lugar, la fuente está en todas las cosas que existen. Entonces la fuente está dentro de nosotros. Esto es algo que romantizamos cuando decimos busca en tu interior está el poder. Lo romantizamos, pero es verdad, cada parte ínfima que nos crea, que nos hace existir, es parte de la fuente. Esto nos hace darnos cuenta de que no hay que ir al mundo espiritual para buscar la fuente de las cosas, lo que hay que hacer es conocer el mundo que vivimos para entender la fuente de las cosas. La primera información de Serapis Bey es reconocernos semillas del universo. Esto es como las películas de Star Wars. Cuando dice que la fuerza te acompañe, la fuerza, que es la fuente. En unas de sus películas lo explica, está en todas las partes,
está en todo. La fuerza no está en un lugar, la fuerza está en todos los lados y hay que sentirla, hay que conectarse a ella. Y cuando nos logramos conectar con esa información, en la película dice que se vuelve un Jedi, que en hebreo Jedi significa todopoderoso, aquel que tiene todos los potenciales.